Esta historia tiene algunos contenidos sensibles con detalles sobre temas íntimos, así que les sugiero que lo piensen bien antes de verla. Antes de comenzar a escuchar esta historia, por favor denme un like y suscríbanse. No los haré esperar más, comencemos ahora. Aún recuerdo la primera vez que conocí a Clara, la abogada que contraté para resolver mi divorcio. Cuando entré en su oficina, me siento un poco a gusto. Contrario a la imagen que tenía de una abogada experimentada con una apariencia dura, Clara era una mujer joven, poco mayor de 30 años, con una belleza delicada y una actitud amable. Llevaba un traje elegante, su cabello largo caía suavemente y sus ojos brillaban con confianza. Sin embargo, esa mirada no carecía de calidez, lo que me hizo sentir cómoda de inmediato. Cuando comenzamos a hablar, rápidamente me di cuenta de que Clara no solo tenía una apariencia atractiva, sino que también poseía una profesionalidad y una agudeza que no podía dejar de respetar. Explicó cada detalle del procedimiento legal de manera clara y comprensible, y su dominio del campo era algo que no podía pasar por alto. Aunque era joven, había trabajado en el área por más de 10 años y había ayudado a muchos clientes en casos complejos. Gracias a su dedicación y a su capacidad de análisis, había logrado construir una sólida reputación en la comunidad legal de la ciudad. Durante nuestra conversación, Clara mostró una gran comprensión, no solo sobre los aspectos legales, sino también sobre mis emociones en esa situación. No se apresuró a darme consejos, sino que me escuchó mientras le contaba lo que había sucedido, el dolor de descubrir la infidelidad de mi esposo. Sentí que realmente me entendía, no solo como abogada, sino también como una amiga dispuesta a compartir y comprender lo que estaba viviendo. A medida que continuábamos, me di cuenta de que Clara era una persona muy capaz. Los detalles que compartió sobre cómo resolvía casos complicados, las historias de los clientes a los que había ayudado, todo eso me dio más tranquilidad. No solo era una excelente abogada, sino que también tenía una visión profunda de la vida y las personas. Eso era algo que no había encontrado en los otros abogados con los que había hablado antes. Sin embargo, lo que más me impresionó fue su humildad y su actitud abierta. Aunque tenía una carrera prometedora, no mostraba arrogancia. Siempre respetaba a cada cliente y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para proteger sus derechos. La sensación de que no solo era mi abogada, sino también una compañera en este proceso, me hizo sentir mucha confianza. Y en ese momento me di cuenta de que no solo necesitaba una abogada para luchar en este divorcio, necesitaba a alguien que comprendiera mi dolor y me ayudara a encontrar paz y estabilidad. Clara era la persona que necesitaba, no solo por sus habilidades legales, sino también por la forma en que me hacía sentir segura y respetada. Durante todo el proceso con Clara, noté algo muy diferente. Ella no solo era una abogada talentosa, sino que siempre se preocupaba por mí de una manera muy especial. Cuando discutíamos sobre el divorcio, las preguntas de Clara no solo se centraban en los detalles legales, sino también en mis emociones. Me preguntaba cómo me sentía al enfrentarme a mi esposo, el dolor que había soportado todo este tiempo y, a veces, incluso qué quería para mi futuro. Clara no solo me escuchaba, sino que también me entendía de una manera que nadie más lo hacía. En algunos momentos me encontré con su mirada, una mirada que era a la vez suave y profunda, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera expresarlo. Durante nuestras reuniones, Clara siempre mantenía su profesionalismo, pero no podía evitar darme cuenta de que su interés por mí iba más allá de la relación estrictamente legal. Esto me dejaba confundida y curiosa. Clara trataba de ser discreta, pero a veces podía percibir la preocupación en sus palabras y el cuidado que ponía en sus acciones hacia mí. Hubo una vez, durante un receso entre las reuniones, cuando Clara habló sobre su vida personal.
me di cuenta de que no estaba casada ni tenía a alguien especial en su vida. Me contó cómo sus decisiones profesionales le habían dejado poco tiempo para las relaciones personales y parecía que su trabajo siempre había sido su prioridad. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que me miraba mientras compartía su vida. No era la mirada de una abogada profesional, sino la de una mujer que se abría, que quería compartir algo más profundo. Mi instinto, como alguien que ha pasado por muchas dificultades en la vida, me decía que quizás Clara estaba desarrollando sentimientos especiales por mí. No sabía si era simpatía, empatía o algún otro tipo de sentimiento, pero podía sentir la cercanía y el cuidado que me brindaba. En esos momentos empecé a sentir que no solo era una cliente, sino alguien importante para Clara. Finalmente llegó el día del juicio. Me sentía nerviosa, pero tenía plena confianza en Clara. Ella había preparado todo con mucho detalle y lo que dijo en la corte me hizo sentir más segura que nunca. Y el resultado fue que, gracias a Clara, gané el caso. No solo obtuve la custodia de mi hijo, sino que también conseguí la mitad de los bienes materiales, algo que nunca me había atrevido a esperar. Después de la audiencia, Clara me felicitó sinceramente. Aunque estaba agotada, todavía sonreía y me miraba con una felicidad genuina al ver que había logrado lo que quería. En ese momento me di cuenta de algo. Clara no solo me ayudó a ganar el caso, sino que también me ayudó a recuperar mi confianza y mi fuerza interior. Le agradezco por todo, por su dedicación, por todo lo que hizo por mí. Cuando salí de la sala del tribunal, mi corazón no solo estaba aliviado por la victoria, sino lleno de una sensación extraña hacia Clara. Aunque no sabía lo que deparaba el futuro, me di cuenta de que esta relación podría ser un nuevo comienzo, no solo en lo legal, sino también en mi vida. Después de la audiencia, cuando todo había terminado y había obtenido el resultado esperado, Clara me envió un mensaje de texto, suave pero lleno de significado. Felicidades. Cuando terminemos todos los trámites podemos encontrarnos para hablar sobre los siguientes pasos. Si estás libre, me gustaría invitarte a un café. Me sorprendió recibir este mensaje. Clara no solo era una abogada profesional, sino que también había sido quien me ayudó a superar las dificultades más grandes de mi vida. Aunque el resultado del juicio fue una victoria, no podía negar que aún sentía algo de inquietud y el hecho de que quisiera verme después de todo lo sucedido me desconcertaba un poco. Nos encontramos en una pequeña cafetería, un lugar tranquilo y acogedor, completamente diferente a la tensión de la sala del tribunal. Clara había llegado antes que yo, sentada en una esquina, con una taza de café ya puesta sobre la mesa. Me miró con una sonrisa suave, pero sus ojos ya no estaban fríos ni distantes. Algo en su mirada me hizo sentir que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Comenzamos a hablar sobre los trámites pendientes del divorcio. Pero poco después, Clara comenzó a hacer preguntas muy personales, como si estuviera abriéndome una puerta a algo más profundo. Me preguntó cómo me sentía después del juicio, qué planeaba hacer a continuación en mi vida, y si había algo que me inquietara o me causara preocupación. Luego, suavemente, preguntó: Clara, siento que te he ayudado mucho durante todo este tiempo. Pero quiero hacerte una pregunta, aunque puede que sea un poco delicada. ¿Sientes que podríamos ser mejores amigas o tal vez llegar a algo más profundo? La pregunta de Clara me tomó por sorpresa. No era solo una pregunta sobre sentimientos, sino que parecía como si ella misma estuviera abriéndose, compartiendo un sentimiento que no podía ocultar. Miré sus ojos y una sensación extraña se apoderó de mí. No podía negar que durante todo el tiempo trabajando con ella, había sentido una conexión especial. Pero, ¿era ese sentimiento amor? ¿Era posible que yo también estuviera sintiendo algo por ella? Clara, comencé vacilante. No sé cómo responderte. Estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí, pero todo esto sigue siendo muy nuevo.
Acabo de pasar por un gran shock y no sé si estoy lista para algo nuevo. Clara guardó silencio por un momento, pero luego sonrió, una sonrisa suave que nunca olvidaré. Lo entiendo, Clara. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar o necesitas a alguien a tu lado, siempre estaré aquí. Esas palabras me dieron una paz extraña. Clara no me presionó para tener una respuesta inmediata, y eso me hizo sentir aliviada. Tal vez no estaba lista, pero sabía que Clara era una persona en la que podía confiar, no solo como abogada, sino también como una amiga genuina. Seguimos conversando un rato más sobre pequeñas cosas de la vida, sobre nuestros gustos y hábitos diarios. Aunque no hablamos de sentimientos, había una conexión profunda entre nosotras, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Después de ese encuentro, no sabía lo que deparaba el futuro, pero al menos sabía que había encontrado una amiga especial en mi vida. Después de ese encuentro, Clara y yo seguimos en contacto. Intercambiamos mensajes todos los días, desde asuntos laborales hasta cosas cotidianas, incluso pequeñas anécdotas que normalmente no compartiría con nadie más. Esas conversaciones se volvieron naturales y cómodas, y cada vez que hablaba con Clara, sentía que alguien realmente me entendía, no solo en el trabajo, sino también en mi vida personal. Ella seguía destacándose en su trabajo, ayudándome a superar los trámites legales que quedaban después del juicio. Sin embargo, después de aproximadamente un mes desde que se resolvió mi divorcio, empecé a notar un pequeño cambio en la actitud de Clara. Ya no me enviaba mensajes tan seguido como antes y cada vez que la llamaba, su voz sonaba algo cansada. Parecía que el trabajo de Clara la estaba agobiando. Y había algo que la hacía sentirse más estresada de lo normal. Una tarde recibí un mensaje de Clara. Hola Clara, realmente me siento muy agotada con el trabajo y todo lo que está sucediendo. Quiero hablar contigo, pero necesito un lugar más tranquilo. ¿Podrías venir a mi casa? Creo que podremos hablar con más calma. La primera vez que Clara me invitó a su casa, sentí una sinceridad en su invitación. Ella no me veía solo como una clienta, sino como una verdadera amiga. No dudé en aceptar la invitación porque sabía que a lo largo del tiempo nos habíamos ido convirtiendo en amigas cercanas. Cuando llegué a la casa de Clara sentí que el ambiente era completamente diferente al aire frío y serio que siempre mostraba en su trabajo. Su apartamento era pequeño pero acogedor, con una decoración sencilla pero muy elegante. Unas cuantas estanterías con libros, cuadros abstractos en las paredes y la cálida luz de unas lámparas pequeñas creaban un espacio único, muy Clara. Ella me invitó a sentarme y me preparó una taza de té caliente. Me siento muy estresada, el trabajo sigue acumulándose. Aunque todos piensan que soy muy fuerte, a veces solo quiero tener a alguien a mi lado, dijo Clara, su voz suave, sus ojos cansados pero también llenos de dedicación. Comenzamos a hablar y no pude evitar darme cuenta de que nuestra relación había cambiado hace tiempo. Ya no había timidez ni barreras entre una abogada y su clienta. Realmente nos habíamos convertido en amigas cercanas, compartiendo tanto las alegrías como las tristezas, tanto en el trabajo como en la vida. Clara no siempre era tan fuerte como los demás pensaban, y yo no era la mujer débil que ella veía. Ambas teníamos momentos de vulnerabilidad y necesitábamos el apoyo de la otra. Hablamos sobre las dificultades en el trabajo, las presiones que Clara enfrentaba al cargar sola con tantos casos y los cambios en mi vida personal. Gradualmente, las conversaciones se volvieron más profundas, no solo sobre el trabajo, sino también sobre los deseos y sueños que aún no habíamos cumplido. Fue sorprendente darme cuenta de que Clara no solo era una compañera en el trabajo, sino también una amiga con la que podía compartir cosas muy personales, mis preocupaciones, mis esperanzas para el futuro. Ya no había esa distancia típica entre dos personas que recién se conocían, sino una verdadera conexión. Clara me tomó de la mano y sonrió. Gracias por venir. De verdad, necesitaba momentos como este.
No quiero a nadie más que a ti para compartir. Su mirada era sincera y en ese momento sentí que nuestra conexión se había fortalecido más que nunca. No necesitábamos definir nuestros sentimientos o nuestra relación, porque todo fluía de manera natural. Lo más importante era que nos teníamos la una a la otra, y eso era lo más valioso. Después de una larga charla, el ambiente en el apartamento de Clara seguía siendo cálido, pero también estaba cargado de emociones complejas. Mientras estábamos juntas, la conversación comenzó a cambiar de trabajo a temas más personales, y el ambiente se volvió más profundo y cómodo que nunca. Clara seguía mostrando esa fortaleza, pero en sus ojos vi el cansancio, una parte de ella que deseaba compartir sentimientos que había mantenido ocultos. Ese sentimiento yo ya no lo experimentaba. Después de tantas turbulencias en mi vida, especialmente mi matrimonio fallido, ya no me resultaba fácil abrirme, pero en ese momento, sentada frente a Clara, no sentía la necesidad de esconder nada ni protegerme. No necesitábamos hablar demasiado para entendernos. Con solo una mirada o una sonrisa era suficiente. Cuando Clara se inclinó hacia mí, no reaccioné inmediatamente. La luz de la habitación brillaba suavemente y solo se escuchaba nuestra respiración entrecortada. Clara dudó por un momento, como si también sintiera la tensión en el aire. Luego, con mucha suavidad, puso un beso en mi mejilla. No era un beso apasionado, sino uno lleno de ternura, como si quisiera expresar su preocupación, su empatía. En ese momento no supe cómo debía sentirme. Realmente había pasado por tantas emociones mixtas durante todo este tiempo. El divorcio, la pérdida y las decepciones me dejaron confundida. Pero junto a Clara sentí una paz que no podía encontrar con nadie más. No era una sensación apresurada, sino una conexión suave, gradual, como un río que fluye a través de mi corazón. Con suavidad coloqué mi mano en su cintura, un gesto natural, no impulsado por el deseo, sino por una conexión profunda. Clara me miró, sus ojos llenos de sinceridad y una ligera sorpresa, como si tampoco hubiera pensado que las cosas se acercarían tanto. Ambas nos quedamos en silencio en ese momento, como si nos entendiéramos sin palabras. Finalmente, Clara retiró su mano, pero siguió mirándome. «No quiero que te sientas incómoda», dijo con la voz algo quebrada. «Solo siento que hay algo especial entre nosotras». No respondí de inmediato. En realidad no sabía qué pensar, solo sabía que en ese momento, con Clara, ya no me sentía sola como antes. Aunque no estaba segura de a dónde iría nuestra relación, sabía que estaba empezando a comprender mis propios sentimientos. «Entiendo», susurré. «Podemos darnos tiempo para entender mejor estos sentimientos». Nos sonreímos y en los ojos de Clara vi una sensación de alivio. Ambas entendimos que lo que compartíamos no era una relación apresurada, sino una comprensión mutua, una conexión sincera. Tal vez aún no todo estaba claro, pero en ese momento, lo importante era que nos habíamos abierto la una a la otra. Esa noche, después de una larga conversación, decidí quedarme en la casa de Clara. El ambiente en su pequeño apartamento seguía siendo acogedor, solo con la luz tenue de las lámparas amarillas iluminando todo, creando una atmósfera tranquila y agradable. Cuando nos sentamos juntas, parecía que todo a nuestro alrededor había desaparecido, solo quedábamos Clara y yo y los sentimientos que comenzaban a abrirse. No teníamos prisa, no había muchas palabras, pero el silencio poseía una fuerza especial. Clara me miraba dulcemente, con un poco de preocupación, pero también con mucha sinceridad. No podía evitar sentir la preocupación en su mirada, la suavidad en cada uno de sus gestos. Parecía que lo que había ocurrido entre nosotras no solo era un encuentro profesional, sino una conexión entre dos almas que buscaban un lugar para compartir sentimientos que aún no podían expresarse. En ese momento sentí que realmente me escuchaban, que me entendían incondicionalmente. Siempre había estado acostumbrada a la soledad y al dolor de mi relación anterior, pero en ese instante, junto a Clara, ya no me sentía perdida.
Era una paz que nunca pensé que encontraría, al menos no en una relación como esta. Cuando Clara lentamente compartió conmigo su identidad de género, sentí una extraña sensación de alivio. No lo decía para sorprenderme o confundirme, sino como una forma de que ambas pudiéramos entendernos mejor. Clara explicó que, aunque había amado y tenido relaciones en el pasado, al conocerme, sentía que había algo muy diferente. Era una sinceridad, una conexión que trascendía las barreras del género. No respondí de inmediato, pero en mi interior sentí un profundo respeto por lo que Clara estaba compartiendo. Ella no tenía miedo de abrirse a mí, y eso me hizo sentir que nuestra conexión se volvía aún más fuerte. No necesitábamos dar muchas explicaciones, ya que los sentimientos en el aire lo decían todo. Aunque no podíamos definirlo todo aún, sabíamos que había una empatía especial entre nosotras. Nos acostamos juntas y Clara parecía haber dejado salir todas sus emociones. Era como si pudiera liberar las cargas de la vida, y mi cuerpo, de alguna manera, había cautivado a Clara. Con solo un toque ligero, su cuerpo se estremeció y compartimos una noche apasionada. Esa noche, después de una larga y emocional experiencia, Clara me miró y luego sonrió suavemente. Quiero que sepas que no eres solo una amiga o una clienta para mí. En realidad, tal vez ya lo sabías, pero creo que eres tú quien realmente puede entender esto mejor. Hizo una pausa por un momento y luego continuó suavemente. Creo que tú también estás sintiendo lo mismo, ¿verdad? Esas palabras fueron como un toque suave en mi alma. Miré a Clara y, de repente, todo pareció aclararse. Este sentimiento no era confusión, sino comprensión, apertura, y me di cuenta de que, a través de Clara, había encontrado mi verdadero yo. A la mañana siguiente, la luz suave del sol entraba por la ventana, iluminando el rostro de Clara cuando despertó. El aire en la habitación todavía llevaba la calidez de la noche anterior, y esa sensación nos rodeaba, aunque no dijéramos mucho. Todo parecía estar claro a través de nuestras miradas y gestos. Abrí los ojos y vi a Clara a mi lado, respirando tranquilamente. Ella se volteó para mirarme, sus ojos aún sorprendidos, como si estuviera preguntándose sobre lo que acababa de suceder y si podríamos seguir adelante de esta manera. Aunque aún no todo estaba claro, sabía que nuestra relación no era solo la satisfacción de sentimientos nuevos, sino una verdadera conexión suave, de corazón a corazón. Permanecimos en silencio un rato, cada una sumida en sus propios pensamientos. No sabía qué decir en ese momento, no porque me sintiera incómoda o vacilante, sino porque quería dejar que esos sentimientos fluyeran de forma natural, sin apresurarnos a buscar una explicación. Clara fue la primera en romper el silencio, sonrió suavemente y dijo: ¿necesitamos hablar de esto? La miré y sonreí suavemente. Lo sé, pero quizás necesitamos tiempo para entender mejor todo esto, respondí con una voz suave pero también firme. No hay necesidad de apresurarnos, Clara. Todo llegará de manera natural. Clara asintió. No me presionó para decir más, solo me abrazó suavemente una vez más, como si quisiera decir que, pase lo que pase, siempre estaríamos juntas compartiendo lo mejor de la vida. Y supe que, aunque aún quedaran muchas cosas por aclarar, al menos habíamos encontrado un lugar de paz para comenzar. La mañana pasó en silencio, pero un silencio lleno de significado. Nos preparamos para salir, pero no para separarnos, sino para continuar nuestra relación de manera tranquila y segura. Esta sensación, aunque nueva, sentía que con Clara todo iría bien.